En una tierra donde el polvo se mezcla con los sueños, hay casas que guardan más que muebles viejos, guardan almas. Esta es la historia de una de ellas, una que respira ceniza y suspiros. Acompáñanos a conocer a su dueña, una mujer cuyo destino cambió por un encuentro inesperado. Te prometo que este relato te hará pensar, te hará sentir y tal vez te hará mirar a tu alrededor con otros ojos. ¿Ya has visto una casa así? Cuéntanos en los comentarios mientras te preparas para el viaje. Su nombre era Elena y su vida era un reflejo de la casa que habitaba, silenciosa, polvorienta y llena de recuerdos. De día, trabajaba como costurera en un pequeño taller que apenas le daba para sobrevivir. Sus manos, expertas en unir telas, escondían callos y el cansancio de una vida de esfuerzo. Cada puntada era un suspiro, un eco de los sueños que se quedaron en el camino. Por la noche, la casa se volvía su único refugio y su mayor cárcel. El polvo cubría los muebles que un día fueron testigos de risas y fiestas familiares. Ahora solo estaban los fantasmas del pasado y una soledad que le pesaba más que cualquier tela. Elena, a sus 50 y tantos años, había perdido a su esposo y a su hijo en un trágico accidente, y desde entonces la esperanza se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Sus sueños de ver a su hijo convertirse en doctor o de viajar con su esposo se habían desvanecido como la ceniza que se acumulaba en los rincones de su hogar. Se había acostumbrado a la monotonía, a la rutina del taller, a las comidas solitarias y a la luz de una sola vela en las noches, la única que la acompañaba en su tristeza. Para ella, el mundo exterior era un eco lejano, un lugar donde la gente vivía y tenía esperanzas. Su única conexión con la vida era a través de las historias que le contaban sus clientas en el taller, pero incluso esas historias le parecían de un mundo ajeno, un mundo al que ya no pertenecía. La casa, con sus paredes agrietadas y su olor a pasado, era la representación física de su corazón, un corazón que, aunque seguía latiendo, se sentía roto y deshabitado. Era una tarde como cualquier otra. La lluvia caía con esa melancolía que a veces se siente en el alma, y el taller de costura estaba vacío. Elena, con sus manos cansadas, terminaba de coser un dobladillo, su mente perdida en los recuerdos que la acosaban. Afuera, el ruido de la ciudad se había vuelto un murmullo lejano, casi como un eco. De repente, el sonido de un golpe seco, seguido de un gemido de dolor, rompió el silencio. Elena, asustada, se levantó y se asomó a la calle. Un carro de lujo, un Mercedes-Benz reluciente, se había estrellado contra un poste de luz. Del asiento del conductor, con dificultad, salió un hombre que se agarraba el hombro. A pesar de la oscuridad y la lluvia, Elena reconoció de inmediato a la figura. Era Ricardo Montiel, uno de los actores más famosos y queridos de todo México. Su rostro, que aparecía en las portadas de revistas y en las pantallas de cine, ahora estaba manchado de sangre. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. No era una fan, nunca había sido de esas personas que adoran a los famosos, pero su sentido de la humanidad le impidió quedarse de brazos cruzados. Se armó de valor, tomó un botiquín de primeros auxilios y salió corriendo bajo la lluvia. Al llegar, Ricardo Montiel la miró con sorpresa. Su rostro de estrella, ahora pálido y con una mueca de dolor, no tenía la arrogancia que a veces se asocia a la fama. «Necesito ayuda», susurró, su voz ronca por el impacto. Elena, con manos temblorosas, pero con una firmeza que venía de su alma de costurera, comenzó a limpiar la herida. No había cámaras, no había periodistas, solo la lluvia y la luz de una farola que parpadea. Ricardo, al ver la dedicación de Elena, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la genuina preocupación de una persona que no pedía nada a cambio. Le preguntó su nombre
Y ella respondió, sin más. Después de unos minutos, llegó su equipo de seguridad y la ambulancia, pero Ricardo no quitó los ojos de Elena. Le dio las gracias de una forma que ella nunca olvidaría, con una mirada sincera y un apretón de manos que se sintió tan real como la vida misma. Elena, con el corazón en la garganta, regresó a su casa, dejando atrás el caos del accidente. Esa noche, la casa que respiraba ceniza parecía un poco más cálida, un poco menos solitaria. La ambulancia se llevó a Ricardo Montiel, y el caos del accidente se disipó tan rápido como había llegado. Elena regresó a su taller, su corazón todavía latiendo con fuerza. Al día siguiente, el noticiero y las redes sociales estallaron con la noticia del accidente del famoso actor. Elena vio las imágenes en la televisión de una vecina y un nudo se le formó en el estómago. ¡Qué barbaridad!, comentaban los vecinos. Con lo que ganan deberían tener más cuidado. Pero la gente no sabía lo que ella sí. La noche del accidente, mientras lo atendía, Elena no se había inmutado. No había pedido un autógrafo, no le había confesado que era una admiradora secreta, ni le había rogado por una foto. De hecho, no lo había tratado como el gran Ricardo Montiel, sino simplemente como a un hombre herido que necesitaba ayuda. Cuando él le preguntó su nombre, ella lo dijo con la misma naturalidad con la que habría dicho sí o no. En medio de la sangre y el dolor, la única cosa que le importó fue asegurarse de que él estuviera a salvo. Para Ricardo, que vivía en un mundo de adulación y falsas sonrisas, la actitud de Elena fue un jarro de agua fría. Estaba acostumbrado a que la gente, al reconocerlo, cambiará su voz, su postura, su manera de ser, pero con ella no hubo nada de eso. Sus ojos, profundos y cansados, solo reflejaban genuina preocupación. Era una honestidad que no se podía comprar con dinero ni con fama. En el hospital, con el hombro ya enyesado, la imagen de la mujer sencilla con sus manos de costurera y su mirada limpia se quedó grabada en su mente. Era un recuerdo que contrastaba con la superficialidad de su propia vida. Mientras su manager y su equipo le preguntaban si quería demandar al poste de luz o si necesitaba una nueva limusina, él solo pensaba en la costurera. Ella no me reconoció, le dijo a su manager, me trató como a una persona normal. Pero la verdad era más profunda. Ella sí lo había reconocido, pero su humildad y su decencia eran más grandes que su fascinación por la fama. Y eso, para Ricardo, era una rareza digna de admiración. Elena no era una persona que se preocupara por la fama, y la noche del accidente se había quedado con la impresión de haber ayudado a un hombre común y corriente que había tenido mala suerte. La mañana siguiente, sin embargo, su vecina, doña Rosa, entró a su taller con el rostro pálido y los ojos como platos. «¡Ay, Elena, no vas a creer lo que vi en las noticias!», exclamó, agitando un periódico que llevaba en la mano. La portada tenía una foto de un Mercedes-Benz destrozado y a su lado la imagen impecable de Ricardo Montiel. El titular gritaba: «Famoso actor sufre un grave accidente». Elena se acercó a la mesa, el corazón latiendo como un tambor. Doña Rosa, ajena a la tormenta que se desataba en el interior de Elena, continuó: «Se dice que un alma caritativa lo ayudó, pero el periódico no da detalles». En ese momento, Elena sintió que el aire se le iba de los pulmones. Se sentó en su silla, sin poder hablar, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ese hombre de mirada cansada, que había sostenido su mano con gratitud, no era solo un hombre. Era el famoso Ricardo Montiel, el rostro de innumerables películas y el galán de las telenovelas. El impacto de la revelación la dejó sin aliento. De repente, todo cobró sentido. La ambulancia, el equipo de seguridad que había llegado tan rápido,
la manera en que el mundo entero se había detenido a ver lo que había pasado. Ella, Elena, la humilde costurera, había sido la alma caritativa de la que hablaban los periódicos. Se quedó en silencio, con la imagen de la cara de el herido y la de la portada del periódico sobreponiéndose en su mente. Era una ironía cruel. En su vida, las cosas grandes nunca le habían pasado a ella, pero ahora, la honestidad de un acto de bondad había conectado su vida con el destino de un hombre que para el resto del mundo era un ídolo. Para Elena, sin embargo, él era solo un hombre al que había ayudado, y eso era todo lo que importaba. La noticia corrió como pólvora. El periódico que había publicado la historia con el titular «La costurera que salvó a la estrella» no tardó en llegar a las manos de un reportero más astuto. Con un poco de investigación y la ayuda de los vecinos que no podían guardar el secreto, el nombre de Elena fue revelado. Y con la revelación llegaron las consecuencias. Al día siguiente, su taller, que antes solo recibía la visita de un par de clientas al día, se convirtió en el epicentro de un circo mediático. Reporteros con micrófonos, camarógrafos y fotógrafos se agolpaban en la puerta, queriendo una declaración, una foto, un minuto de fama de la mujer que había tratado a Ricardo Montiel como a un ser humano. Elena, con el corazón en un puño, se escondió detrás de las cortinas de su casa. Su vida, que antes era silenciosa y predecible, ahora era una tormenta de flashes y preguntas que no quería responder. Doña Elena, ¿cómo se siente al ser una heroína? Señora, ¿qué le dijo el famoso actor? Dicen que el señor Montiel le va a dar una recompensa, ¿es cierto? La fama repentina era una carga pesada, una que no había pedido y para la que no estaba preparada. La gente de su vecindario, que antes apenas le dirigía la palabra, ahora la miraba con una mezcla de admiración y envidia. Algunos le pedían que contara la historia una y otra vez, otros se quejaban de la multitud que ahora invadía las calles de su barrio. El conflicto interno de Elena era profundo. Por un lado, sentía un orgullo silencioso por haber hecho lo correcto, por haber demostrado que la decencia aún existía. Pero, por otro lado, esa misma decencia la hacía sentir incómoda con la atención, con el hecho de que su acto de bondad se hubiera convertido en un espectáculo. No quería que su dolor, su casa de ceniza, fuera el telón de fondo para un reportaje de televisión. Ella solo quería su tranquilidad de vuelta, su vida simple, su soledad digna. Las consecuencias de su buen corazón eran más difíciles de manejar de lo que jamás habría imaginado. Justo cuando Elena pensaba que la locura mediática no tendría fin, un día el timbre de su puerta sonó. No era un reportero, no era un vecino chismoso. Era un hombre con un traje elegante que sostenía un sobre en la mano. «Soy el asistente del señor Montiel», dijo con una voz respetuosa. «El señor Montiel quiere hablar con usted». El corazón de Elena dio un vuelco. Esa misma tarde, un coche con chofer la recogió y la llevó a una mansión que parecía sacada de una película. El aire acondicionado, el silencio, el lujo, todo le resultaba tan ajeno. Al entrar, Ricardo Montiel la esperaba, no con la formalidad de un famoso, sino con la misma calidez que había mostrado en la calle Mojada. «Doña Elena», dijo con una sonrisa, «quiero darle las gracias. Usted me trató como a una persona, no como una celebridad, y eso es algo que no me pasa a menudo. He visto lo que la prensa le ha hecho pasar y quiero compensarla». Elena se preparó para escuchar la oferta de una gran suma de dinero, una casa nueva o un carro. Pero la oferta de Ricardo la tomó por sorpresa. «Tengo una fundación que ayuda a jóvenes en situación de calle para que aprendan un oficio», explicó. «Varios de ellos se han interesado en el diseño de moda, pero no tenemos a alguien con su talento y su honestidad para guiarlos. No quiero pagarle por su silencio ni por su amabilidad. Quiero ofrecerle un puesto como directora creativa y maestra en mi fundación.
quiero que usted les enseñe lo que yo vi en sus manos, no solo a coser, sino a ser honestos, a ser genuinos, a trabajar con el corazón. La propuesta era un terremoto emocional. Ricardo no le estaba ofreciendo un rescate, sino una oportunidad para usar su talento para ayudar a otros. La oferta era tentadora y noble, pero a la vez representaba un dilema. Aceptar significaba salir de su refugio, de su casa de ceniza y abrazar un futuro que le daba miedo. Mantenerse en su vida solitaria significaba rechazar una chance de transformar la vida de otros. Era la primera vez en años que Elena sentía que no estaba sola en el mundo, que su dolor y su trabajo podrían servir para algo más grande. La elección no era entre el dinero y la pobreza, sino entre el miedo y la esperanza. La propuesta de Ricardo Montiel resonó en el silencio de la casa de Elena, un eco de una posibilidad que no sabía que existía. Esa noche, la costurera no pudo dormir. El brillo de la luna que entraba por la ventana agrietada de su cuarto parecía más fuerte que nunca. Se levantó y caminó por las habitaciones, acariciando los muebles cubiertos de polvo, sintiendo el frío de las paredes. La casa de ceniza, que antes era su prisión, ahora le parecía un refugio seguro, un lugar donde su dolor y su soledad eran familiares y predecibles. Dejarla, irse a la fundación, significaba no solo enfrentar a la gente, sino también enfrentar su propio futuro, un futuro que no había imaginado desde la pérdida de su familia. Pensó en las manos callosas de su padre, un carpintero que siempre le había dicho que el trabajo honesto es la única herencia que un hombre puede dejar. Pensó en su madre, que le había enseñado a coser, diciéndole que un hilo y una aguja pueden unir lo que la vida ha roto. Y pensó en su hijo, que siempre había soñado con hacer algo grande. La propuesta de Ricardo Montiel no era solo una oportunidad de trabajo. Era la oportunidad de honrar esas lecciones, de convertir su dolor en propósito. El dilema era simple pero profundo: seguir viviendo en la memoria del pasado o construir un futuro nuevo. Su mente le decía que se quedara, que la seguridad era la única verdad que conocía. Pero su corazón, ese corazón que creía roto, sentía una punzada de algo que no había sentido en años: la esperanza. Si ella podía ayudar a esos jóvenes, si podía darles una oportunidad que su propio hijo nunca tuvo, ¿no valdría la pena el miedo? La decisión fue tomada al amanecer, con el primer rayo de sol que se filtró por la ventana. Elena se sentó en su mesa de trabajo, tomó una aguja e hilo y por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso de la tristeza, sino el de una nueva responsabilidad, un nuevo sueño. La primera semana en la fundación de Ricardo Montiel fue un torbellino para Elena. La casa de ceniza, con su silencio y su soledad, fue reemplazada por un taller lleno de risas, de máquinas de coser zumbando y de jóvenes con sueños, miedos y talentos ocultos. Al principio, Elena se sentía como un pez fuera del agua. Estaba acostumbrada a la soledad, no a la energía de una docena de muchachos que le hacían preguntas, que cometen errores y que poco a poco empezaban a verla no solo como una maestra, sino como una mentora. Pero a medida que pasaban los días, algo en ella comenzó a cambiar. Las arrugas de preocupación que se habían anidado en su frente se suavizaron. Sus manos, que antes solo cosían para ella, ahora guiaban con paciencia las manos temblorosas de sus alumnos. Les enseñó a hacer dobladillos perfectos y a elegir las telas correctas, pero también les enseñó algo más importante: el valor de la honestidad y la perseverancia. La costura es como la vida, les decía. A veces el hilo se enreda, a veces la aguja se rompe, pero siempre se puede empezar de nuevo. Y ellos, jóvenes que venían de la calle, entendieron la lección.
Elena dejó de ser la costurera solitaria para convertirse en la maestra de la esperanza. Su sabiduría, su paciencia y su humildad se convirtieron en un faro para los jóvenes. Vieron en ella no a una celebridad, sino a una persona real que había superado el dolor y que, en lugar de esconderse, había decidido usar su experiencia para iluminar el camino de otros. La transformación de Elena no fue superficial. No era solo que ahora tuviera un mejor trabajo y más dinero. Su verdadera transformación fue interna. Su corazón, que había estado cerrado por tanto tiempo, comenzó a sanar al ver las vidas de sus alumnos florecer. La ceniza de su casa, de sus recuerdos, no había desaparecido, pero ahora, en lugar de ahogarla, la usaba para alimentar las llamas de una nueva vida. Pasaron los meses y el trabajo de Elena en la fundación comenzó a dar frutos. Los jóvenes que antes no tenían un rumbo, ahora diseñan y cosían con una pasión que era contagiosa. Sus creaciones, modestas al principio, se volvieron más elaboradas, más audaces. Ricardo Montiel, impresionado con el progreso, organizó un desfile de modas para mostrar el talento de sus alumnos. El evento, que se planeó para un público pequeño, se convirtió en una sensación. Las redes sociales se llenaron de fotos y videos de los diseños, y los periodistas, en lugar de preguntar por el famoso actor, ahora querían saber quién era la mente maestra detrás de esos talentos. Elena se convirtió en la maestra Elena, la mujer de manos sabias, que había transformado la vida de jóvenes con sus lecciones de costura y de vida. El reconocimiento que le llegó no tenía nada que ver con el accidente de coche. Era un reconocimiento a su talento, a su paciencia y, sobre todo, a la nobleza de su corazón. A pesar de los elogios y de las entrevistas, Elena se mantuvo la misma. A menudo, después de un evento, regresaba a su casa y, en lugar de descansar, se sentaba a remendar alguna de sus propias ropas viejas. La fama era efímera, le gustaba pensar, pero el trabajo honesto era una constante. Sus alumnos, al ver su humildad, la respetaban aún más. Se había convertido en un modelo a seguir, no por quien conocía, sino por quién era. Su casa de cenizas ahora tenía un jardín pequeño y cuidado, pero dentro el aire seguía oliendo a sus recuerdos. El dolor no se había ido del todo, pero ahora estaba acompañado por un nuevo sentimiento, la satisfacción de saber que su vida, que un día se había sentido vacía, ahora estaba llena de propósito y de la esperanza de los jóvenes que, gracias a ella, tenían un futuro más brillante. Un año después del desfile de modas, Ricardo Montiel se presentó en el taller de la fundación sin previo aviso. Llevaba ropa casual y una sonrisa sincera. «Maestra Elena, ha hecho un trabajo increíble», le dijo, mientras miraba a los jóvenes trabajando con concentración. «Pero no vine solo a ver el progreso, vine a contarle algo». Se sentó en un banquito y miró a Elena a los ojos. «Usted no me trató como a un famoso, me trató como a un hombre, y eso, doña Elena, me hizo recordar quién era yo antes de la fama». Ricardo hizo una pausa y su voz se suavizó. «La noche del accidente, yo no estaba de paso por su vecindario. Yo estaba buscando mi casa de la infancia, la casa de mis padres, que había vendido hace años para mudarse a la capital y perseguir mi sueño. Con el tiempo, me perdí. Olvidé de dónde venía, pero esa noche algo me empujó a regresar, a ver las calles donde jugué de niño, a recordar quién era el Ricardo antes de Montiel. Cuando vi su casa, la casa que respira ceniza, sentí una nostalgia tan fuerte que casi me detuve a tocar la puerta. Elena lo escuchó, con el corazón en la garganta. Esa noche, el destino había puesto en sus vidas una conexión que iba más allá de un simple accidente. Ricardo continuó. «Tal vez
Si no me hubiera estrellado contra ese poste, usted no me hubiera ayudado. Tal vez yo habría pasado de largo y su casa de ceniza no se habría convertido en la casa que me hizo regresar a la vida. Su honestidad, su bondad, me devolvieron a mi esencia. No fue un accidente. Fue el destino que nos puso en el camino para recordarnos a ambos de dónde venimos. Su casa de ceniza que yo vi fue la que me recordó que yo también necesitaba reconstruir mi vida. La revelación los unió en un momento de silencio, y Elena entendió que el encuentro había sido un regalo, no solo para él, sino también para ella. La vida de Elena, que había empezado en la soledad de una casa polvorienta, ahora era un lienzo lleno de colores vivos. La costurera solitaria, que creía que su historia ya había terminado, había descubierto que el final era solo el comienzo. Su dolor por la pérdida de su familia, que un día la había paralizado, ahora era una fuente de empatía y fuerza para los jóvenes que venían a la fundación. Ya no era la mujer que esperaba que alguien regresara a su casa. Ahora era la mujer que construía puertas para que otros pudieran encontrar su camino. La casa de ceniza, con sus paredes agrietadas, se había convertido en un símbolo de su resiliencia. Aunque las grietas seguían ahí, ahora estaban llenas de flores y de la luz que entraba por las ventanas. Ella seguía siendo la misma mujer humilde, con las manos de costurera y el corazón sabio, pero el mundo a su alrededor había cambiado. No por un golpe de suerte, sino por la fuerza de su carácter. El accidente de Ricardo Montiel fue solo el catalizador. La verdadera historia fue la de Elena. La historia de cómo la honestidad, la humildad y el trabajo duro eran las únicas monedas que importaban en un mundo lleno de brillo y superficialidad. Su vida, que un día se sintió tan pequeña, ahora era una lección para todos los que la conocían. No se trataba de ser una celebridad, sino de ser una persona. No se trataba de ganar dinero, sino de ganar respeto. La historia de Elena nos enseña una lección poderosa. A veces, el mayor milagro no es el que esperamos, sino el que ya vive en nosotros. No se necesita ser una celebridad para hacer una diferencia, ni tener mucho dinero para cambiar la vida de alguien. La verdadera riqueza de Elena no estaba en el reconocimiento de la prensa o en los lujos de la mansión de Ricardo Montiel. Su riqueza estaba en la decencia de su corazón, en la humildad de sus manos y en la sabiduría que había acumulado en una vida de trabajo honesto. Ella nos demuestra que la soledad no es el fin del camino, sino a veces el lugar donde se encuentran las verdades más profundas sobre nosotros mismos. Su casa, que una vez respiró ceniza y dolor, se convirtió en el punto de partida de un viaje de redescubrimiento. Su historia es un recordatorio de que la bondad es una fuerza que puede derribar muros, que puede unir mundos que parecen imposibles y que, en el fondo, siempre encuentra su recompensa, aunque ésta no venga en la forma que esperamos. La verdadera transformación no está en los flashes de las cámaras, sino en la paz que se encuentra al vivir una vida con propósito, al usar los propios talentos no solo para sobrevivir, sino para florecer y hacer florecer a otros. Hoy la casa de Elena sigue en pie, pero ya no respira ceniza, respira vida. Las paredes agrietadas han sido reparadas y las ventanas, que antes estaban cubiertas por cortinas polvorientas, ahora dejan pasar el sol que ilumina un taller lleno de hilos de colores, máquinas de coser y el sonido de risas y conversaciones animadas. Elena no se mudó a una mansión ni se compró un coche de lujo. Ella sigue siendo la maestra Elena, la costurera que una vez creyó que su vida había terminado. En las tardes, después de que los jóvenes se van, se sienta en su sillón favorito y mira una vieja fotografía. Es su familia, sonriendo. Por mucho tiempo,
Esa fotografía había sido una fuente de dolor. Ahora, sin embargo, la mira con una paz que solo la superación puede traer. La vida le había quitado a su familia, pero le había dado una nueva. Le había mostrado que un acto de bondad, una simple mano extendida en una calle mojada, podía ser el hilo que unía su pasado y su futuro. Ya no está sola. Ya no vive entre las cenizas de lo que fue, sino que vive en la esperanza de lo que puede ser. Su historia no es solo un cuento de hadas con un final feliz. Es una historia de la vida real, una que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la honestidad, el trabajo duro y un corazón valiente pueden encender una luz que nunca se apagará. La historia de Elena nos deja pensando en la fuerza que se esconde en los actos de bondad más sencillos. Nos hace ver que las personas más valiosas no son siempre las que tienen los reflectores encima, sino las que, con humildad y honestidad, cambian el mundo de alguien más. Si esta historia te llegó al corazón, queremos saber tu opinión. ¿Qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad en un momento inesperado? Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿hubieras aceptado la ayuda de Ricardo Montiel o hubieras preferido seguir tu camino? Déjanos tu comentario abajo y comparte esta historia con tus amigos para que más personas se inspiren.